que este mismo libro, inspirado por Dios, nos presenta a su autor como aquel que está hablando en el nombre de Dios, Él nos llama la atención para poder nosotros entender algunas cosas. Yo solo voy a leer el segundo versículo, pero vamos a estudiar Isaías capítulo 1 del 2 al 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Oíd y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Todo el texto de Isaías es palabra de Dios, pero todo el texto nos manifiesta algo muy importante. ¿Se acuerdan cuántos capítulos tiene Isaías? 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos libros de los libros de la Biblia son denuncias sobre los pecados de los hombres? Directamente, su gran mayoría. 39. ¿Y cuántos hablan de Jesucristo encarnado, el que vino, en el cual se cumplió la profecía? 27. Los primeros 39 libros de Isaías van a ser de denuncia. Espero que el Señor obre en nuestros corazones, porque las predicaciones que vienen no van a ser fáciles. Quiera el Señor que ustedes y yo nos llenemos de paciencia, porque casi siempre a nosotros nos gusta ver los defectos de los demás, las fallas de los demás, pero cuando se publican nuestros errores, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Ni siquiera cogemos vergüenza, nos da ira, nos da coraje, nos dice ¿por qué tiene que hacer eso? ¿O por qué tienen que hacer eso y hacerlo en público? Sin embargo, comienza Isaías diciendo en este versículo 2, yo soy vuestro padre, yo los he criado. ¿Ustedes saben qué significa criar? Yo le puedo preguntar acá, por decir, a Raylis y a Loraine, que ellas inmediatamente en este momento están sabiendo el impacto de lo que es criar. Porque o uno cría o uno se va a trabajar. O uno cría o duerme plácidamente. Toda madre sabe que cuando tiene hijos recién nacidos hay sacrificios intrínsecos en su vida. Cuando digo intrínsecos, que son propios de la maternidad. Es algo que no están dispuestos a hacer muchos seres humanos. Y hoy en día la gran mayoría de mujeres no quiere eso. Y cuando quieren ser madres es a los 40, 45 años, cuando la vida ya se les escapa. Y Dios es un buen padre, pero les voy a decir algo. Aquí en este texto hay más que un buen padre. Es un Dios Padre todopoderoso. Es un Padre perfecto. Criar, ¿qué significa? Velar. Porque cada minuto, cada segundo, cada hora de un niño recién nacido, miren, espero que me entiendan. Si usted lo deja solo, ese pelado o esa pelada se muere. Usted no puede decir, voy a dejar a mi hijo recién nacido o que recién está caminando 1 o 2 años y ya vengo. ¿Sí? Yo no sé si a Riley le ha pasado, ¿no? Llegó al 5.º piso de su apartamento, ya vive en un 5.º piso, de hacer mercado, y cuando, ¡ay! Se me olvidó la carne. Si se le olvidó la carne, ¿qué tiene que hacer Rileycita? Devolverse 5 pisos. Pero usted no le puede decir a Iván, te porta juicioso, ya vengo. ¿Qué tienes que hacer? Bajar con él al hombro e ir con él paso a paso, volver. Eso significa criar, renunciar a veces a nuestra vida. No solamente tiene que ver con el proveer, con el sustentar, tiene que ver con el cuidado. Y miren que va más allá del cuidado. ¿Saben qué tiene que hacer más? Tiene que enseñar. Porque una buena madre, un buen padre, no deja a sus hijos como los animalitos
a que sigan viviendo todos los días. ¿Qué hacen ellos? Les enseñan a hablar. Yo me acuerdo de Raquel, estaba preocupada de que aprendiera a pintar, a hablar, que fuera al baño. Con dolor le dejó de lactar por el bien de Juan David y por el bien de Nicole, porque si ella no toma la decisión de dejar de lactar, le hace daño, porque no le permite desarrollarse cognitivamente bien. Pregúntenle al médico, porque tiene que quemar su etapa y pasar su etapa y superar su etapa y olvidar esa dependencia, porque es muy fácil callar a un niño poniéndole la teta en la boca para que duerma, para que me deje descansar, para que no moleste. Pero tiene todo un desafío. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque Isaías presenta a Dios no solo como un Dios todopoderoso, juez, sino como un Padre perfecto. Pero este Padre perfecto está herido, está lastimado. ¿Por qué razón? Por la ingratitud de sus hijos. Miren, de las cosas que hoy no se ven, que un papá le diga algo a un hijo y el papá reciba con agrado las acciones de ellos. La gran mayoría nos hacen muecas, no hacen caso, se hacen los locos. Los papás tienen que repetir una y otra vez las cosas. Y eso es una desilusión para uno. Yo a veces quisiera decirle a mis hijos, miren, todo lo que nos costó ser padres. Y no estoy hablando del aspecto económico. Les digo de lo que nos cuesta a nosotros de renunciar a nuestras vidas para ser padres. Pero al hijo le parece muy fácil decir, ay, perdón, o discúlpame, o no me di cuenta, o se me pasó por alto. Queridos hermanos, aquí en Isaías, en estos pasajes, el profeta está presentando a Dios como un Padre perfecto, todopoderoso, pero herido. ¿Herido por quién? Por sus hijos, a los hijos que crió. Y eso lo vamos a ver. Es una denuncia. Y es una denuncia que nace del amor. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. No todas las denuncias nacen de la venganza, de la ira, de la ofensa, de esa parte punitiva. Yo nunca he escuchado, pastor, es que quiero que ore para que el Señor se lleve a mi hijo, o pastor, ore para que mi esposo muera de una vez, a ver si yo enviudo y me vuelvo a casar. No, es en serio, es que hay esposos que son terribles, abandonan su hogar, sus responsabilidades, se hacen los locos, o esposas que también a veces son así. Yo cada esposo cuando pide oración por su esposa para que cambie, para que el Señor obre en ella, para que crezca en fe, porque hay denuncias que nacen del amor. Quiero salvar a mi hijo, quiero salvar mi hogar, quiero salvar mi iglesia. E Isaías presenta esto. Y hay aspectos claros. Dios es presentado como Padre y Señor, que está ofendido ¿por quién? Por sus hijos. Ahora, ¿qué hay otra denuncia? La falta de entendimiento. Miren, a veces nosotros vamos aporreados en la vida y en vez de rendirnos a Dios, nos seguimos rebelando contra Dios. En vez de buscar de Dios y adorarle. Miren, ¿cuál es el fin principal del hombre, Juan David? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él. Muy bien. Pero realmente lo creen. En cuanto salen, mi fin es glorificar a Dios y gozar de Dios. O las preocupaciones de esta vida los van como una enredadera comiéndoselos, devorándoselos. Y se olvidan de que nuestro fin es vivir para Dios. ¿Saben?
La falta de entendimiento espiritual es terrible la que se denuncia aquí. La condición moral del pueblo, porque no es un pueblo que no se congregue, es un pueblo que se congrega, pero que vive como si no fueran hijos de Dios en sus casas. ¿Usted quiere saber si es un hijo de Dios? Yo le pido que haga un ejercicio usted con Dios. Muéstrele a Dios sus redes sociales, sus chats, todo lo que usted habla, todo lo que usted comunica. Si eso honra o no honra a Dios. No tiene que mostrárselo a nadie más, para que sepa si es de Dios. Pero también este texto nos va a hablar de las consecuencias de la rebelión de Dios frente a una misericordia que Dios está manifestando. ¿Saben todo esto por qué les digo? Porque el título de la predicación es Rebeldes son. Ahora, recuerden que es una denuncia del texto de Dios a su pueblo. Aunque yo había pensado que un título más honesto sería Soy rebelde, así soy. ¿Se han escuchado eso? Así soy. Si me vas a querer, así soy. Y yo les voy a decir algo, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Porque solo lo buscamos cuando estamos en angustias. Cuando ya hemos hecho todo para querer cambiar nuestra vida, cambiar a nuestro prójimo, cambiar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, nuestra economía, y muchas veces estamos quebrados. Rebeldes son, 2 palabras. Recuerden que yo trato de ser muy homilético. ¿Qué significa? Usar un arte de la teología para ser preciso. La homilética dice que un buen título tiene entre 1 palabra a 5 palabras. Cuando tú te pasas de esas palabras, ya tu texto no es muy comprensible. Entonces, ¿cuál es el título? Rebeldes son. Pero pon un espejo y di rebeldes son. Punto 1. Los crié y se rebelaron. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos rebeldes? Pero de pronto rebeldes como en buena onda, ¿no? Que me gusta la algarabía, el bochinche. Acá no se trata de esto, mis amados hermanos. Y yo necesito que tú entiendas este texto, porque Dios nos está invitando a venir. Él está hablando a nuestro corazón. Nos está diciendo, quiero que me escuches. El Dios de la creación, ¿sabe qué es lo que hace? No encuentra un solo ser humano al cual decirle, mi pueblo es rebelde. ¿No le parece muy dramático eso? O sea, que no haya un solo ser humano en toda la tierra que uno le pueda decir, venga, séame testigo. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice, oíd cielos, escuchad tu tierra. Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Miren, mis amados hermanos, seamos serios. Todos nosotros hemos prosperado en la vida. La gran mayoría de nosotros venimos de casas pobres, humildes, sencillas. A veces olvidamos cómo fue nuestra niñez. A veces olvidamos cómo eran nuestros abundantes desayunos o almuerzos, o nuestras galas, cuando nos invitaban, si nos invitaban a algún lado. Yo no sé si usted a los 10, 11, 12 años, así como no les ha tocado a nuestros hijos, que tienen perfume, maquillaje. Yo no sé si a la hermana Raquel a los 8 o 9 años tenía maquillaje para poder hacerlo, ¿no? Si acaso el tiznado de la chimenea.
No, es en serio, no, es que las mujeres son, o sea, ellas cuando empiezan a encontrar ese gusto, ay, viene el muchacho que me gusta y está despelucada, no hay agua, con algo se humedece y se medio peina. Se ve en algún lado y está pálida, aunque sea se poncha el dedito y la sangrecita le sirve de rubor. No, es en serio. Uno cuando se da cuenta, uno a veces tiene una media de un tono y la otra media del otro tono. Y esa otra media tiene un hueco. A mí me pasaba que mis compañeros se mofaban de mí y a mí me decían Kiko. Pero no porque era hijo de doña Florinda, sino por todo lloraba. Porque yo no me parecía tanto a Kiko, sino al Chavo. Mis pantalones no me quedaban, o me quedaban muy grandes o muy corticos. Todos tenían remiendos. Pero miren, queridos hermanos, aquí viene el punto. Dios me ha engrandecido. No soy ese muchacho miserable. Y les voy a decir algo, hace mucho tiempo yo escribí un artículo que decía: la riqueza de mi madre es mi riqueza. Porque mi madre fue muy pobre, muy trabajadora. Ella se iba a 6 de la mañana a planchar, lavar, cocinar en un solo día. Yo no sé cómo a la señora no le ha dado artritis. Pero queridos hermanos, ella nos dejaba encerrados todo el día. Decía, para que no se junten con esos delincuentes, que eran nuestros vecinos, obviamente. Nosotros no vivíamos en una casa. Allá en Lima había unas casonas antiguas donde arrendaban por habitación. De esas casonas que habitación 1, 2, 3, venía un baño, luego la del 4, la del 5, la del 6, la del 7, hasta el 12 llegaba, había otro baño, y de ahí cuente hasta que salía. Eso, ¿saben cómo se llamaban en Lima? Callejones. O sea, yo vivía en un callejón. Y claro, las compañías no eran las más agradables. Niños abandonados a la suerte de lo que sean. Si ese niño usted lo veía comiendo un dulce es porque se lo había pelado de alguna tienda. O sea, se lo había robado, para que me entiendan. Y mamá decía, no, mis hijos no van a ser como ellos. Y nos dejaban encerrados. Entonces nosotros hacíamos la travesura dentro de la casa. Porque el problema del ser humano no son los de afuera, es nuestro corazón. Porque rebeldes somos. Pero a pesar de ser rebeldes, Dios nos ha engrandecido. Y lo que dice Dios, porque Dios, ¿de dónde tomó un pueblo, mis queridos hermanos? Miren, hay una promesa muy hermosa en Génesis capítulo 12. Llama al padre de la fe. ¿Ustedes saben quién es el padre de la fe? No, Abraham no es. En este momento aquí dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham. Abraham. Una cosa es Abraham y otra cosa es Abraham, aunque es el mismo personaje. ¿Por qué? Porque en este momento era un hombre de Ur de los Caldeos, pagano, impío, idólatra, y estaba en una tierra de esas. Y recibió una gran promesa: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Les pregunto, de esta promesa a Isaías, ¿cuánto tiempo había pasado? Estamos hablando que acá estamos más o menos 1800 antes de Cristo. A Isaías 520, más de 1000 años. Contaditos mal o menos. Y ya este pueblo ya no era una nación nómada, no era una nación que había pasado pobreza, ya era una nación próspera. Dios los había llevado a la tierra prometida. ¿Qué les dio? Les dio ejército, les dio sacerdotes, les dio reyes, les dio riquezas.
Eso es lo que está diciendo acá nuestro texto. Oíd cielos, escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿A dónde yo voy? Yo tengo 54 años y yo me acuerdo de dónde el Señor me sacó. Me ha engrandecido. Miren, cuando yo era niño, no, en mi casa no había televisor. ¿Sabes yo qué tenía que hacer para ver televisión? Mi mamá me mandaba por algún mandado. Yo iba corriendo y algo pasaba y me quedaba enfrente de la casa de la vecina para mirar por la ventana. Y ahí se me pasaban 5 o 10 minutos. Yo ojalá me mandaran cuando esté dando un dibujito animado. Porque no teníamos televisor. No teníamos baño propio. Los callejones en Lima, habían 2 baños para 18 familias viviendo. No es como aquí. Y no había agua caliente, por si acaso. Y tú no podías entrar en toalla y salir sin toalla hasta tu... No, porque cuando tú salías había una fila como de 7 personas esperando. Y el baño no tenía taza. Había un huequito y unas cositas en cemento donde uno tenía que inclinarse y hacer las cosas. Y el lavadero era comunitario, donde las señoras a cierta hora del día, de un día en particular, se sentaban a contar sus bendiciones y sus desgracias. Pero el Señor me engrandeció, me ha prosperado. Y yo sé que a ustedes los ha prosperado. Y Dios le cuenta a los cielos, a la tierra, porque no hay uno bueno, el cual pueda ser testigo de su denuncia. Y necesito que tú me entiendas, que yo te entienda, que nosotros somos hijos rebeldes, porque no sabemos adorarle, no sabemos darle las gracias, porque aún nos aburren las cosas de Dios. Miren cómo está la iglesia en general, la iglesia evangélica. Cada vez los sermones son más cortos, menos bíblicos, más con canciones del mundo, más en un sentido empresarial, de show. No hay reverencia, no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecados. A nadie le importa decir: Señor, tú me has engrandecido, voy a venirte a darle las gracias. Y luego el día lunes me voy a comportar sabiendo que tú eres testigo de esa grandeza que yo tengo. Queremos ser prósperos y nos comportamos como codiciosos, ávaros. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Esto no es nuevo. Nuestros padres se apartaron. Dios los engrandece. ¿Por qué muchos de nosotros no vamos a prosperar? Porque tenemos corazones desleales, desagradecidos. Porque en cuanto Dios medio nos da algo, ya tenemos excusa para no llegar a la iglesia, para no adorar y peor, para no vivir en justicia. Porque usamos el dinero y la prosperidad con la que Dios nos ha engrandecido para ser corruptos y para no cumplir sus leyes. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y saben qué dice el pueblo sinvergüenza a Malaquías cuando el profeta habla? Lo dice en estos términos. Leo la escritura. Signo de pregunta: ¿en qué me voy a volver? Yo lo he escuchado. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas si yo soy tan buena persona? Yo soy tan generoso. ¿Saben con quiénes somos generosos? Con nuestros hijos, con los que nos sirven, con los que nos van a retribuir de alguna manera honra. No somos generosos con el que no nos va a devolver nada.
Y luego nos preguntamos, ¿en qué nos vamos a volver, Señor? ¿Qué corrijo en mi vida para que me vaya mejor? No, porque yo encuentro mi vida perfecta. Es que no le hago mal a nadie. Y Dios dice, se han apartado de mis leyes. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al único que yo me inclino, adoro. Le sirvo de tiempo completo, desde que despierto hasta que me acuesto. Y aun cuando estoy dormido debo de adorar, es a Dios. Pero a veces nuestro ídolo es el trabajo, a veces es un amor, a veces es un pariente, a veces son nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un día amanecemos con ganas de cantar, de orar, de tener un culto para Dios. Oramos el lunes, el martes, el miércoles, y un día sin embargo amanecemos. ¿Y qué tienes? No, la salud o la plata o el amigo. Oiga, pero si tu existencia tiene que ver, ¿cuál es el principio del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre, don David? Glorificar a Dios y gozar del Padre. Ok. Y podemos glorificar a Dios sanos o enfermos, con plata y sin plata, con muchas personas que nos amen o con todos los traidores que nos persigan. Porque eso tiene que cambiar. Dios separó dentro de sus mandamientos un día. Este es el día del Señor. Para que usted con su razón haga algo, presentar su vida en, ¿cómo dice Romanos capítulo 12? Dice que nosotros, nos ruega Pablo, por las misericordias de Dios, preséntense. ¿Qué significa levantarme, cambiarme en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional? Y Dios te ha engrandecido y tú no lo puedes hacer. Algunos tienen, no, es que lo que yo tengo yo me lo he ganado con el sudor de mi frente, con mi trabajo. Es que yo soy hábil para los negocios, yo soy hábil para este oficio. Las preguntas, ¿y esas habilidades de dónde vinieron? O usted fue a la tienda, no sé qué tienda, ¿sí? Y decía 2 por 1, vendedor y negociante. No, yo necesito eso porque para que me vaya bien. ¿En dónde se compra, querido hermano? Jeremías 5:25 dice, desde el día de vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Estas son las denuncias de Dios Padre, que está ofendido. ¿Por qué está ofendido? Porque Dios nos ha engrandecido, nos ha prosperado, nos ha levantado, nos ha sostenido. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una traición que nos ha dejado medio cojos al caminar? Hace muchos años yo amé a una mujer que me traicionó y me partió la vida. Tanto así que ni ganas tengo de volver al Perú, porque salí por ella. La traición fue grande y fue dolorosa, pero hubo uno que me sostuvo. Perdí mi tierra, mi familia, lo que había construido, lo que había tenido, todo lo tuve que dejar. Y Dios me ha engrandecido. No me dejó en las miserias. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no gozar de Él?
Con justicia Dios dice, los crié y se rebelaron. Es que la rebelión es ir en contra, como coloquialmente se conoce, morder la mano del que te da. ¿Si han visto esos perritos? Usted que al perrito usted le da la presita del pollo y no coge el pollo, sino ¿usted qué hace con ese perro? Instintivamente uno lo patea. Y Dios dice, cielos, tierra, miren mis hijos, los he engrandecido. ¿Y saben qué hacen los hijos que se rebelan? Piensan que lo que han construido lo han construido con su esfuerzo. Israel es hijo de Dios en el sentido de que ellos fueron rescatados, redimidos. Miren, desde Abraham hasta Isaac, Jacob, que se conformó en una gran nación, Dios los bendijo. ¿Y saben qué sucedió? Ellos se llenaron de tanto orgullo, porque Dios, ¿dónde los puso en Egipto? En Gosén, una tierra que los abundó de muchas cosas. Tenían para comer bien, así como nuestros hijos. Cada uno de nuestros hogares hoy en día, en el 2026, nuestros hijos bañan con agua caliente. Tienen desodorante, tienen jabón, tienen champú. Algo que me acordé. ¿Saben cuál era mi champú? Yo tenía que ir a buscar a veces unas pepitas negras de un árbol que no sé ni cómo se llama, pero a mí me enseñaron. Y tenía que pelarlo y yo lo sobaba y salía el jabón. Cosa que mis hijos nunca han tenido que pasar por eso. Y la toalla que yo usaba, como era el mayor, era la toalla que le pasaba a mi hermana. Y la de mi hermana era la que se le pasaba a mi hermanito. Yo no sé cómo se secaba él, ¿no? O si salía todo escurridito. Y Dios nos ha engrandecido. ¿Y por qué nos rebelamos contra Él? Él es nuestro Padre, nos ha criado, nos ha sostenido, nos ha defendido. Por eso Dios envió a los hijos de Jacob a la esclavitud. Y miren, queridos hermanos, esto es serio porque esto lo podemos aplicar hoy en día. A veces mientras que nosotros estamos prosperando, enriqueciéndonos y olvidándonos de Dios, no adorándolo, no viviendo para Él, Él está levantando detrás nuestro a alguien que va a robar todo lo que nosotros tenemos. Para hacernos entender que la razón de nuestra vida no son las cosas, no son las personas, es Dios. Y aquellos que un día cobijaron al pueblo de Dios y los engrandeció y los bendijo, los hicieron sus esclavos. Y es lo que está recordando aquí. Porque dice, aún después de esa rebelión, yo los redimí, yo los liberté. Volvamos a Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, oíd cielos, escuchad tierra, porque Jehová habla, crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Miren, queridos hermanos, todos los que tienen mascotas, ¿cómo lo recibe su perrito cuando usted llega? ¿Cómo? Con alegría. Mientras más cachorro, más alegre, más inquieto. Le bate la cola, le mueve, lo tumba, porque el animal conoce a su Señor. Porque el animal conoce y es agradecido. Dios está aquí. Y a veces algunos vienen aburridos, cansados. Oiga, Dios te ha engrandecido. ¿Vienes a dar gracias o a contarle tus penas? Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. ¿Y por qué no nos da lo que nos da? Porque Dios es un buen Padre. Dios nos adoptó. Él nos redimió, Él nos libertó. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, lo crié. ¿Cómo nos lo sacó de Egipto? Esclavos, miserables, y los hizo una nación grande. La generación de esta iglesia para muchos puede contar esta historia.
Porque muchos de nosotros fuimos pobres, muy pobres, y Dios nos ha engrandecido. Nuestros hijos ahora viven muy bien. Yo me preocupo cuando mi hijo se va a la universidad a los 16 años y que día yo recordaba que mi mamá, yo tenía 7 años y mi hermanita 5 y medio, y nos íbamos caminando al colegio media hora, solos. Y no había teléfono para decir, amor, ¿ya llegaste? No, en fe, se fue. ¿A qué hora sabes si llegó o no llegó? Ya por la tarde noche. No, allá no habían celulares. No había dónde llamar a la profesora. Profe, ¿ya llegó mi hijo? No, en fe. Hijos crié, los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Dios nos habla como Padre, un Padre perfecto, no como un extraño. Un pueblo que ha recibido su cuidado y privilegios tiene una rebelión tan irracional que ni siquiera se compara a los animales. Miren, hay algo particular en los bueyes. Los bueyes conocen a sus dueños. Nunca un buey atacaría a su dueño. Yo cuando investigué eso me pareció particular, porque uno nos dan la idea de que el buey es como violento, que el que cornea, el que mata, ¿no? Es uno de los animales más nobles que hay. Y nosotros no reconocemos a nuestro Señor. Yo los quiero invitar a entender que usted se puede llamar cristiano, pero si usted no se deleita en la presencia de Dios, en la oración, en cantar, pregúntese si realmente vive para Dios. Porque lo que vivimos, por lo menos acá en domingo, es un ratico del cielo, lo que vamos a hacer por la eternidad. ¿Para qué quiere ser salvo si prefiere ser rebelde contra Dios? ¿Cuál era el título? Rebeldes son, pero ese son o rebeldes soy. Punto 2, hijos irreconocibles. Miren, nuestro Padre es un Padre santo, un Padre que es justo y bueno. Él diseñó todas las cosas de manera tan extraordinaria que quiere el bien para nosotros. Se lo pongo de este tamaño. Cuando una mujer paría, Dios mandó a su pueblo a que cuidaran de esa mujer los primeros 40 días si era varón. Y si era mujer, los siguientes 80 días. Eso no es una idea de la jurisprudencia, ni colombiana, ni universal. Es de Dios. Él mandó que descansáramos un día en la semana de nuestros trabajos para venir a adorarle y deleitarnos en Él. Pero ¿saben qué dice este versículo? Y es un versículo, bueno, los siguientes versículos los voy a tomar en conjunto. Dice desde el versículo 4 al versículo 8. Ya no se llaman hijos. ¿Cómo dice ahí? Isaías capítulo 2, versículo 4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Y esta sí es una denuncia muy grave. Hijos depravados. ¿Usted sabe qué significa depravación? Muy bien, corrupción, pero miren y de qué manera. Voy a decirles algo de alguna manera. ¿Qué necesitamos para ser felices? Sí, es a Dios, es verdad. Pero realmente en el diseño intrínseco, antropológico, ontológico del hombre, no necesitamos nada. O sea, necesitamos a Dios por diseño. Pero ¿qué nos hace feliz? Yo sé que estamos, o sea, yo quiero que me comprendan. ¿Cómo soy feliz? Si yo puedo tener una cama para dormir. El dormir en una cama a uno lo hace feliz. El descansar de nuestras obras. El despertarme y poder desayunar, tener salud para desayunar, eso nos hace feliz. ¿Sí? El escuchar a una persona decir que nos ama, que nos respeta, que cuenta con nosotros.
o que cuento yo con esa persona, eso nos hace feliz. Es que toda la palabra de Dios, es que no necesitamos nada para ser feliz. Hoy se han inventado que usted tiene que emborracharse, drogarse, tener sexo ilícito, tener experiencias violentas contra su propio cuerpo para ser feliz. Entonces vamos a hacer algo que lleve tu vida al clímax de o vivo o muero. ¿Qué pasó esta semana? Una muchacha de 28 años fue o de 38 años. 28. Muy bien, murió con un niño de 4 años. ¿Por qué murió? Ay, yo me quiero lanzar en una donita de plástico y sentí esa adrenalina, ¡ah! Y cuando se dio cuenta, el ¡ah! Quedó fuera del... Y cayó, se golpeó y llegó muerta al hospital. ¿Por qué el ser humano está buscando esas cosas? ¿Saben? Porque no tiene a Dios, porque no es feliz. Miren, yo soy feliz de despertarme al lado de mi mujer, saber que mis hijos están bien, saben que a mis hermanos les va bien, porque Dios nos ha prosperado. La depravación, dijo nuestro hermano Michael, se entiende por corrupción. Yo necesito algo para sentirme feliz, algo externo al diseño de Dios. Yo les digo, ¿por qué no valoramos las cosas que tenemos? Y ayer meditábamos un rato en la noche. La sociedad nos ha vendido que somos más felices si vamos al centro comercial, si vamos de paseo a los lugares turísticos, si hacemos ciclorruta o ciclovía. Si Dios nos ha prosperado, nos ha engrandecido, yo les pregunto, ¿necesitamos más cosas? A veces perdemos el tiempo en tantas cosas. ¿Qué día yo miraba la foto de mis hijos? Chiquiticos. Y Juan David está más grande que yo. Y a veces la memoria es tan ingrata, porque él era un bebé, un niño, encantador. Por eso el Señor dice que somos hijos irreconocibles. Ese es el segundo punto. Porque teniéndolo todo, habiendo sido engrandecidos para agradecer. Yo les digo, ¿acaso nuestros hijos, padres de mi generación, nuestros hijos todos los días dicen, Señor, gracias porque tengo agua caliente? Gracias porque tengo desayuno, almuerzo y comida. Gracias porque tienen que vestir y no visten con harapos, visten muy bien. Tienen colonias que ponerse, las niñas tienen maquillaje que colocarse. A veces les parece que todo es natural. La gran mayoría de nuestros hijos, todos tienen celular, tienen internet incorporado en todas las casas. Y no somos agradecidos. Pero casi siempre es porque han habido padres que no les han enseñado a sus hijos que la prioridad es Dios. Y Dios dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y miren acá lo que dice, porque lo dice Dios denunciando cielos y tierra, porque acá no hay uno bueno. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, dos atributos de Dios, el Dios todo soberano. La palabra Jehová tiene que ver con Yahvé, con el Señor Todopoderoso, y el Santo, aquel que no toleraría un pecado en su presencia. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? O sea, miren, nosotros somos pecadores, no nos portamos bien, y encima somos desleales, somos infieles a Dios. Yo el otro día le decía a mi esposa, hay muchos que a veces estamos en la mala. Yo no le dije esa palabra, le dije en la inmunda. Estamos rogando como que pase un milagro y se arreglen las cosas. Y no somos capaces de elevar una oración, una canción a nuestro Dios, decirle, Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Señor, ten compasión de mí, porque soy rebelde, yo lo reconozco. Pero nuestra existencia es para Él, para reconocer que todo lo que tenemos Él nos lo dio. Así como Él da, Él quita. El que bendice también maldice. Léanse Deuteronomio 28. Porque hoy tú puedes estar prosperando en tu negocio. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, en un solo error, o peor, viene un ladrón, como dice la Escritura, y te roba todo lo que tú tienes. Pero no es que Dios te dejó de amar, sino es que Dios te está diciendo: vuelve a mí. Porque al impío le va bien. El impío puede morir rico. Como decía su merced diácono en la clase, puede tener la mejor camioneta, la mejor casa, viajar por todo el mundo. ¿De qué le sirve ganar todos los tesoros de este mundo y perder su alma? El diagnóstico divino dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, ¿por qué quieren ser castigados? Miren, pero yo quiero que me comprendan, mis hermanos. Es que Dios dice que nos ha enviado a los profetas, nos hablan y nos dicen: oiga, ya te está yendo mal, vuelve a Dios. Considera a Dios en toda tu vida. Que Él sea tu gozo, tu alegría. Pero encima que vamos mal, es como que ya no me importa nada. Que haga Dios conmigo lo que quiera. Y no vuelvo a Él. Dice otra pregunta acá: ¿todavía os rebeláis? O sea, como, oiga, estás mal y todavía crees que eres tan importante que lo vas a poder hacer sin mí. Y mire el diagnóstico que dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Yo no sé si ustedes han visto eso alguna vez. Yo lo vi hace algún tiempo de un señor que estaba en cama. Miren, cuando uno está en cama por mucho tiempo, uno no huele, uno hiede. Uno cuando va entrando a la habitación del enfermo, uno dice: acá hay algo, así lo bañan y lo laven. De hecho, ni lo pueden lavar ni bañar mucho porque tiene heridas. Y muchas de ellas supurando, oliendo a feo. Dice: no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está siendo destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros comida por extranjeros y asolada por asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramado en viña, como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Amados hermanos, mientras que seamos rebeldes, Dios está preparando a quien le va a dar todo lo que en algún momento nos dio a nosotros. Yo no sé si será tus hijos, tu esposa, o tu esposo, o tu economía, o tu casa, o tu empresa, o tu trabajo. Vuelve a Dios, no seas rebelde. Acá la Escritura dice: sé un hijo reconocible, no irreconocible. El pecado, mis amados hermanos, es profundo, es progresivo y destructivo, y nos empieza a endurecer el corazón, la razón. La denuncia es para examinar nuestra vida y entender. Si sigues viviendo el pecado o viviendo como si Dios no existiera, es una carga. Isaías está describiendo al pecado que es una carga. No es algo ligero, no es algo inofensivo, es algo que te esclaviza. ¿Tienes una conducta así que tú dices: esto no lo puedo dejar? Piénsalo. Te hace retroceder, te hace volver atrás, te da una identidad corrupta, perdida. Y hoy, no, se me pasó el tiempo. Hay un llamado para aplicar a nuestra vida. Miren, ¿saben cuál es, mis hermanos, el punto para volver? Reconocer que vamos en la dirección equivocada. Si yo veo que mi comunión con Dios, mi deleite no es con Dios, yo no leo la Biblia, yo no oro,
no me gusta congregarme, no me gusta y no me deleito, ese es un punto, decirle: Señor, me está pasando esto, hazme volver a ti. Por la misericordia de Dios, no se trata de empeorar, se trata de corregir, porque lo que empeora se agrava y lo que se agrava se muere. Y tal vez lo único que estás pasando simplemente es un momento de corrección de Dios. Rebeldes son, punto 3, a pesar de todo, seremos preservados. ¿Saben cómo termina el pasaje de nuestra predicación? Con un versículo sencillo pero muy profundo. Dice de la siguiente manera, espero que esta sea noticia para ti y para mí. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Les pregunto, ¿cómo quedó Sodoma y Gomorra? Cenizas. ¿Por qué Dios no te ha destruido? Porque alguno piensa: es que estoy mal en mi dinero, estoy mal en mi salud, estoy mal en mi casa. Oiga, pero todavía tienes economía, todavía tienes salud y todavía tienes familia. No estás en las cenizas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una esperanza. Sí, rebeldes somos, lamentablemente. Pero yo les quiero recordar dos atributos de Dios aquí. Dios es juez y Dios es misericordioso. Acá dice el Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar por qué la Biblia dice Jehová de los ejércitos o Yahvé o el Señor de los ejércitos? ¿Cuántos ejércitos hay en la Biblia? Hay 3. La Biblia habla de los ejércitos astrales o celestiales. Habla de los ejércitos angelicales y habla de los ejércitos humanos. Y Él es el Señor de todo. Acá dice el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Dios, ha dejado un resto pequeño. No pensemos que el ser cristiano es un sentido común de todos. Tal vez las grandes mayorías no lo son. Y ese resto pequeño ha sido apartado para que vuelva a Él. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad Él es justo y recto. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno según sus obras. Salmo 37:28. Porque Jehová ama la justicia y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. E Isaías 61:8. Porque yo, Jehová, amo la justicia, aborrezco el robo, para holocausto, y afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Dios es un Dios justo. Todo lo que tú haces y vives debe ser en justicia. No tu justicia, no mi justicia, sino la justicia de la palabra. ¿Qué significa eso en términos? Sé hijo a la manera de Dios. Sé vecino a la manera de Dios. Sé padre, madre a la manera de Dios. Sé esposo o esposa a la manera de Dios. Sean miembros de una iglesia a la manera de Dios. Y puedo seguir así con cada aspecto de la vida. Porque Dios es juez. Y Él paga a cada uno conforme a nuestras obras. Pero también Él es misericordioso. Y acá leo Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Somos rebeldes. ¿Por qué Dios no? Porque así los moscos se acaban. Y las plagas también. Y los rebeldes también. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por su misericordia. Acá dice por su misericordia. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Efesios 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Ojo con eso. Es lento para la ira. ¿Qué significa? Si usted y yo seguimos rebeldes en nuestros pecados, no nos apartamos de ellos, no nos apartamos de todo lo que Dios condena. Su disciplina llega porque llega. Dios te ama. Y este texto aplica a todos los que están en Cristo. No es algo sin esperanza. Dios te ama. Por eso te está lavando, te está limpiando. Y en muchos casos por eso no estás progresando. O no estás sanando. Porque Él quiere que tú vuelvas a Él. Porque en Cristo tenemos más que la bendición de sanar o prosperar, sino de crecer en fe, de ser un hijo de Dios a la manera de Dios. No un hijo irreconocible. La justicia de Dios exige un juicio. Y aunque el pueblo de Dios merecía la destrucción como Sodoma y Gomorra, Dios dice: momento, yo los traigo al arrepentimiento. Apocalipsis 11:8 dice: y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Eso pasará con todos los impíos y rebeldes, que nunca se arrepentirán. La misericordia de Dios nos va a preservar. Él es fiel. Él es el que persevera. Y no persevera por nuestros méritos humanos, sino por su gracia divina, que obra para que tú y yo podamos volver a Él. Ese resto pequeño que va a evitar la aniquilación, porque vamos a ver su poder transformándonos de adentro hacia afuera. A veces nosotros queremos transformarlo de afuera, aunque lo de adentro se está pudriendo. ¿Se han visto a los muertos? ¿Quién ha visto un muerto feo? El que ha sido atropellado y no lo han arreglado. El que se cayó de un 5.º piso y está estrellado. Pero el que está en ataúd, ¿cómo está? Maquillado, arregladito. Hoy yo te puedo decir que si estás en Cristo, por su misericordia puedes escuchar este mensaje. El Señor te ama, te está alabando, te está santificando, te está moldeando. Eres un discípulo que está creciendo, que te está llevando de la mano, y no lo hace solito, lo hace con su palabra, con su iglesia, por medio de la fe. Porque a Dios le importa lo que tú vives, lo que tú hablas, lo que tú haces. La aplicación práctica, mis amados hermanos, es: ven, vuelve a Dios, pero ven ahora, porque eso es coherente. Deja de provocar a Dios a ira. Valora la fidelidad de Dios. Valora esa esperanza con la que Él te dice: vuelve a mí, yo me volveré a ti. Yo te sanaré, sanaré tu tierra, sanaré tu empresa, sanaré tu economía, sanaré tus emociones. Vuelve a mí. Porque es la única manera de vivir con esperanza. Y en medio de un mundo caído, en medio de la lucha que tenemos con el pecado, el resumen de Isaías 9 nos enseña que la única razón por la que no fuimos consumidos, que no hemos sido destruidos, que no hemos sido llevados a cenizas, es porque Él permanece fiel a su promesa. Y lo hermoso de todo, que Él sigue siendo justo y santo, diciendo: yo he comenzado una obra en ti, nada me apartará de ti. Reconoce tu condición. Somos rebeldes. Responde a su disciplina, pero de manera coherente. Adora, gózate, exalta a tu Dios, a tu Señor, a tu Salvador, y abandónate a su misericordia. Amén. Amén. Pongámonos en pie y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios Padre, perdónanos, porque muchos de nosotros somos malos padres, malos esposos, malos miembros de la iglesia, malos ciudadanos. Somos hijos rebeldes, irreconocibles, porque tú nos has engrandecido.
y no te adoramos, y no te bendecimos, y no te exaltamos, como dice tu palabra. Hoy te ruego, Señor, por nuestra iglesia Benecer, para que tú, Señor, nos permitas volver a ti. Perdónanos, Señor, ten una vez más misericordia de nosotros, de nuestros hermanos. Algunos han faltado con excusas lícitas, otros no. Otros porque tienen otras cosas que hacer. Tráenos arrepentimiento. Pero sobre todo, amado Señor, danos deleite para vivir para ti, para estar en tu presencia, para gozarnos de hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.